Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Ruego que me disculpéis por la licencia que me he tomado al final de esta presentación. Era una broma y a la vez un pequeño homenaje a Akira Toriyama, el artista cuya obra y trabajo más me hizo disfrutar en vida. No sé si se entiende bien cuál es la broma del final, ponedme en comentarios qué interpretáis vosotros. Pero vamos al tema que nos ocupa, que es el principio de causalidad en un universo finito en el tiempo como evidencia de Dios. El principio de causalidad es un principio lógico universal para la ciencia y para la filosofía. Una definición que nos da, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias es: el principio de causalidad nos dice que las causas han de preceder siempre a su efecto. Este es uno de los principios centrales de la ciencia y los investigadores están dispuestos a admitir cambios muy importantes en sus teorías antes de aceptar que pueda fallar. Desde el punto de vista del conocimiento científico, hace tan solo un siglo, el principio de causalidad ya podía ser considerado una evidencia fortísima de la existencia de Dios. De hecho, lo era desde hace milenios. Pero no era tan fuerte como lo es ahora. En la actualidad y desde hace ya unas décadas, el avance del conocimiento lo convirtió en una evidencia poderosísima. Pero no vamos a adelantarnos, sigamos una explicación lineal que creo que es lo mejor para desarrollarlo. Se le llama de diferentes formas, a mí me gusta más evidencia del principio de causalidad, pero los diferentes pensadores lo han tratado a su propia manera y muchos le han dado sus propios nombres. Los hay que lo llaman argumento de la contingencia, principio de razón suficiente, vía del ser necesario, argumento cosmológico, primer motor inmóvil. Y grandes pensadores que lo han tratado son muchísimos, desde Aristóteles, Avicena, Maimónides, Al-Kindi, Averroes, Al-Galazi, Alain Delille, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Gottfried Leibniz, hasta actuales como Alexander Proust o William Lane Craig. Y podríamos estar literalmente días enteros desarrollando los pensamientos de todos estos autores tratando el principio de causalidad y muchos también y de muchos otros al respecto. Pero en este vídeo solo quiero mencionar por encima alguna cosita para que no salgáis corriendo de aquí con motivo. Uno de los primeros que nos habló de ello fue el gran Aristóteles, quien a pesar de ser un griego del siglo IV a.C. y vivir en una sociedad politeísta, él, como otros muchos grandes pensadores de su época, difería de la creencia mayoritaria en base a la lógica y a la profundidad de su pensamiento. Él creía en Dios, en el Dios sin nombre, el Dios desconocido, y lo llamó, atendiendo a la necesidad de su existencia, el motor inmóvil. ¿Por qué ese nombre? Porque él, mediante la observación y la pura deducción, determinó que en todo hay movimiento, que viene precedido de forma inexorable de al menos un movimiento anterior, y por lo tanto todos los movimientos de la existencia debían partir de un primer movimiento, que a su vez sería el único que no lo necesitaba. Aristóteles, en su obra Metafísica, en el libro 12, capítulo 7, del primer motor de Dios, nos dice: el ser inmóvil mueve con objeto del amor, y lo que él mueve imprime un movimiento a todo lo demás. Luego, en todo su ser que se mueve hay posibilidad de cambio. Es un ser que se mueve sin ser movido, ser eterno, esencia pura y actualidad pura. El motor inmóvil es pues un ser necesario, y en tanto que necesario es el bien, y por consiguiente un principio. Obviamente dice muchísimas más cosas, pero no vamos a extenderlo. Este desarrollo es aún primitivo. Yo se lo pongo porque de él se derivaron los pensadores judíos, islámicos, cristianos, un milenio después. Y el pensador clásico cristiano que más me gusta es Tomás de Aquino, que es un auténtico genio, quien en sus 5 vías para la demostración de la existencia de Dios basa sus 2 primeras vías en este principio. La primera es la vía del movimiento y deriva directamente del modelo de Aristóteles. A vuelo de pájaro y sin desarrollarlo, dice así: en este mundo hay movimiento, y todo lo que se mueve es movido por otro. Igualmente es imposible que algo se mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro, pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno, pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por un primer motor. Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen al ser más omnipotente, del cual tenemos por nombre Dios. Y en la segunda vía de Aquino es la vía de la causa eficiente, que dice de esta manera: en el mundo sensible hay un orden de causas eficientes. Sin embargo, no encontramos ni es posible que algo sea causa eficiente de sí mismo, pues sería anterior a sí mismo, cosa que es imposible. Si en las causas eficientes llegásemos hasta el infinito este proceder, no existiría la primera causa eficiente. En consecuencia, no habría efecto último ni causa intermedia, y esto es absolutamente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una causa eficiente primera. Todos la llaman Dios. Desde los primeros tiempos,
Aquellos que se han opuesto a este argumento, desde el filósofo Epicuro, a David Hume, a Kant, a Bertrand Russell, a Miguel de Unamuno, etc., lo hicieron en base a un principio, que las causas sí podrían ser infinitas y sin principio, presuponiendo un universo eterno y sin principio. Y ahora vayamos al por qué, afirmé al principio que esta evidencia, que ya de por sí es muy buena, se hizo mucho más poderosa a lo largo del último siglo y medio. Desde que podemos empezar a hablar del desarrollo científico, la mayoría de los físicos asumieron que el universo era eterno e infinito. Y la razón principal de ello es que para los medios de entonces, las estrellas permanecían inmóviles, eran orbes estáticos. Esto tiene mucho más desarrollo, lógicamente, pero esa era la principal causa de dicho razonamiento. Que el universo fuese eterno era una posición cómoda y confortable para absolutamente todo el mundo, porque para los ateos, que el universo fuese eterno implicaba que no había necesidad de un creador, y para los deístas y teístas, si Dios era eterno, el universo podía ser eterno del mismo modo, no había contradicción alguna, y así todos estaban contentos. A lo largo del siglo XIX se desarrollaron unos principios de la ciencia que empezó a causar problemas en esta concordia, las leyes de la termodinámica, las cuales determinaban que el universo no podía ser eterno, pero los físicos ateos buscaron la forma de esquivar este pensamiento incómodo, estableciendo que dichas leyes no se aplicaban al conjunto de su universo y sería la única excepción de la realidad física a las leyes de la termodinámica, donde las leyes de la termodinámica no se aplicasen, por lo que realmente no serían leyes del todo absolutas. Y como podéis entender, esto ya de sí fue un problema, y todo siguió más o menos igual hasta que se produjeron una serie de acontecimientos, ya en el siglo XX. Por un lado, Albert Einstein, el último gran genio, cambió por completo la física con su teoría de la relatividad especial, presentada en 1905. Carl Wilhelm Witz ya observó el corrimiento del rojo de las estrellas y galaxias, pero no supo interpretarlo. Por entonces se creía que el universo contenía estrellas y nebulosas de forma uniforme, estáticas dentro de un universo eterno. Basto Slipher, en 1914, descubrió que la mayoría de las galaxias se alejaban de nosotros y solo unas pocas se acercaban. Y solo un año después, Einstein terminó su obra magna publicando su teoría de la relatividad general, y ya nada fue igual. Entre 1922 y 1924, Alexander Fridman desarrolló las soluciones cosmológicas partiendo de la relatividad de Einstein, y Edwin Hubble demostró la expansión del universo en 1929 midiendo el corrimiento al rojo de las galaxias. Después, Georges Lemaitre, que 2 años antes que Hubble ya había estimado la constante que lleva el nombre del segundo, en 1931 propuso la idea de que el universo se originó como en la explosión de un átomo primigenio, o un huevo cósmico, que fue la que después se conocería como la teoría del Big Bang. En 1933 publicó su teoría del universo en expansión y la publicó en los Anales de la Sociedad Científica de Bruselas, y entonces se armó el pandemonio. La teoría propuesta por Lemaitre no solo era revolucionaria, sino que chocaba frontalmente con la ortodoxia. Estaba sugiriendo un universo que tenía un principio, y mediante la simple deducción del principio de causalidad, una causa. Y para colmo, Lemaitre no era solo un astrónomo y físico y matemático brillante, sino que también era un sacerdote. Y dicha condición se usó para atacar su propuesta, para tacharlo de pseudocientífico, de hacer teología y no ciencia, y durante los primeros años tuvo a la inmensa mayoría de los físicos en contra. Daba igual que fuesen deístas o ateos, daba igual. Se convirtió en un apestado para buena parte de la comunidad científica y lo tachaban de todo, se reían de su propuesta. Hoy en día es difícil imaginar que la teoría del Big Bang sufriese tanto rechazo cuando ahora se intenta sostener contra viento y marea, pero es lo que tiene el inmovilismo per se de cualquier materia que se estudie. El propio Einstein la rechazó en un primer momento. En un documento de 1931 que fue encontrado hace poco, se ve que propuso que el universo se podía expandir de manera estable y eterna, una teoría similar a la que plantearía en los años 40 después Hoyle, pero del que hablaremos ahora. Pero el genio alemán, Einstein, pues acabó aceptando el comienzo del universo como una realidad. Poco a poco fue la teoría del Big Bang, pues fue ganando adeptos hasta que en los años 50 la comunidad científica estaba dividida prácticamente en dos, las que lo aceptaban y las que lo rechazaban, manteniendo que era creacionismo. Y curiosamente esta división pues correspondía básicamente a las visiones deístas o ateas de los mismos. O sea, los físicos ateos decían que era creacionismo y los deístas la aceptaban. Y uno de los físicos más beligerantes contra la propuesta de Lemaitre fue Fred
Hoyle, un físico tan tiquismiquis y también extraordinario como un ateo beligerante, a quien ya mencionamos en los vídeos anteriores. Él fue quien acuñó el término Big Bang de forma peyorativa en una entrevista a la BBC en 1949. Fue una forma de reírse de la teoría que para él era pseudocientífica y que acabó haciendo el nombre tan popular que es con la que se le conoce, aunque cuando originalmente era un insulto. Bien, un año antes, en 1948, Hoyle, junto con Thomas Gold y Hermann Bondi, propusieron una teoría aceptable para el pensamiento ateo, la teoría del universo estacionario, que curiosamente se parecía bastante a la que Einstein estuvo dándole vueltas casi 17 años antes. Una teoría realmente fantástica y que hoy está obsoleta porque niega lo evidente, pero tiene para mí muchos aciertos, porque aunque ahora no venga a cuento, para mí una mezcolanza de ambas teorías es lo más cercano a la realidad. Pero este no es el momento de hablar de ello. La cuestión es que el tiempo dio la razón, al menos en lo esencial, al Big Bang, y la teoría del universo estacionario se demostró errónea. No superó el avance de las observaciones que se produjeron entre los años 50 y 60, y el descubrimiento del fondo de microondas en 1965 le dio la puntilla. Un paréntesis. Si tras terminar esta saga os interesa que haga un vídeo sobre el modelo que yo considero más correcto del universo, decídmelo en los comentarios, por los grupos de Telegram, de WhatsApp, de la página de Facebook, por donde queráis. Continuamos. Tras estos descubrimientos, casi la totalidad de los físicos aceptaron el Big Bang como una realidad, y se mantiene hasta hoy en día. Aunque en estas décadas le hayan tenido que poner un remiendo tras otros para mantenerlo, llamemos a estos remiendos pues energía oscura, hipótesis inflacionaria o como queráis. Sin embargo, Fred Hoyle jamás lo aceptó, y en su beligerancia no dudaba en ofender a los restos de los físicos que se proclamaban ateos o agnósticos, que lo aceptaban porque, aunque estos desde entonces buscaron mil excusas para evitar la problemática de la causalidad, Hoyle afirmaba con rotundidad que eran eso, pretextos evasivos, débiles y sin un sostén evidencial real alguno. Que al aceptar que el universo tenía un comienzo como tal, era aceptar algún tipo de deidad creadora, o usando sus palabras, generadora. Y el resto eran excusas. Y Hoyle, aunque nunca quiso aceptar el deísmo, o al menos no abiertamente, tenía toda la razón, porque esa es la verdad. El principio de causalidad es lógicamente inevitable. Hay quienes aseguran que en la física cuántica no lo es, pero estamos hablando de una física en que los propios que la trabajan no la llegan a entender. Peter Higgs, premio Nobel de Física por el descubrimiento del bosón de Higgs, pasó de afirmar cuando era joven que la mecánica cuántica no solo era real, sino que era la realidad en sí, a afirmar que todo lo que sabemos de física cuántica podría estar equivocado, tras trabajar sobre ella durante 50 años. O la famosísima frase del físico Richard Feynman que afirmó que si usted piensa que entiende de mecánica cuántica, entonces usted no entiende la mecánica cuántica. Y bien, reflexiona sobre ello. Como en el vídeo que puse al principio, imaginad desde el momento en el que estáis ahora mismo los acontecimientos que han llevado hasta este momento. Desde el principio, todo, absolutamente todo, viene precedido por un evento anterior, por una causa, hasta el momento en que se inició todo. Entonces es inevitable pensar que hay una primera causa que no tiene causa, y eso es lo que llamamos Dios. Y recordad, no es solo esta evidencia, ya vimos una anterior que es incluso muchísimo más fuerte que esta, y son dos de muchas que nos quedan por ver. Así que ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, compartid el vídeo si os ha gustado en vuestras redes sociales, a vuestro contacto, darle al botón de like que es gratis y que también ayuda al canal, darle al de la campanita para no perderos más contenido, y si queréis aportar una donación que me ayudaría y me animaría a continuar con esta labor, podéis hacerlo a través de PayPal, que está indicado en la descripción de este vídeo. Y sobre todo, y lo más importante, no os perdáis el próximo vídeo de la saga de Dios.